Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Nos encontramos ya en el 5 de abril de este 2021. Gracias a Dios. Acabamos de terminar la semana de Pascua, lo que conocemos en el mundo como la Semana Santa, pero bíblicamente y la tradición judía es la semana de Pascua. Para nosotros también como cristianos es la semana de Pascua, porque Cristo Jesús es nuestra Pascua, como lo dice la Escritura. Y quiero hacer una serie de varios videos para ver lo más resumido posible, para no llevar mucho tiempo, la importancia de esta semana en el sentido de día por día, que es relevante, ¿verdad? En lo que festejamos, en lo que está escrito, en lo que debemos de conocer, en lo que debemos de nosotros abrazar, atesorar y poder vivir conforme esto. Que no nomás sea una semana de consagración a Dios, sino todo el año, pero entender bien la importancia de lo que Cristo y Dios hicieron por nosotros, ¿verdad? Que somos creyentes, que tenemos fe en Jesús, y los que no, para que puedan alcanzar esa fe. Entonces inicia la semana con lo que le llama el mundo el Domingo de Ramos, lo que nosotros le llamamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Esa entrada triunfal que fue los últimos días antes de ser entregado y que haya muerto en la cruz por nosotros. Y en esa entrada triunfal, en ese domingo, en ese primer día de la semana, judío pero domingo para nosotros, encontramos lo siguiente. Nos narra ahí la escritura en los cuatro evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, este evento. Entonces yo hice un resumen de esto para poder entender a plenitud y poder captar un poquito mejor el propósito de toda esta información para nosotros tener una idea más clara de la importancia de ese día para nuestras vidas, porque implica para nosotros la entrada triunfal de Jesucristo a nuestra vida, a nuestra vida. Es la alegría, el gozo, la promesa de vida eterna, una vida mejor aquí abajo con su poder, con su gracia, con su amor, bajo sus preceptos que su Espíritu nos ayuda a recibir, a entender y a poner por obra. Vamos a ver lo que dice Mateo de esta entrada triunfal. Está en el capítulo 21. En el capítulo 11 está, desde el versículo 1, está en el libro de Marcos. En el capítulo 19 está en el libro de Lucas a partir del 28. Y en el de Juan, en el capítulo 12 a partir del verso 12. Veamos lo que dice Mateo y por ahí nos apoyaremos con textos de los otros evangelios, de los otros autores, para poder amarrar mejor la historia y entender una información completa. Dice Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Yo quiero aquí detenerme y primero dar énfasis de que ellos van a rumbo a Jerusalén y se detienen en una aldea que se llama Betfagé, que está el mero enfrente de Betania. Betania y Betjabé en la distancia de Jerusalén es de 14 estadios. Es una distancia aproximada, según los conocedores, como de 5 kilómetros de Jerusalén. Pero estando ellos ahí, el Señor menciona esto, que en la aldea de enfrente, ahí en Betfage, en la aldea de enfrente, hay una asna atada y un pollino con ella, que la desaten a ella y se traigan a los dos con él, porque los va a necesitar. Y esto nos lleva a lo que dice Marcos en el versículo 2 y dice, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. La versión de Marcos es que iban a hallar a este pollino, pero que nunca había sido usado por un hombre, nunca había cargado a nadie. Y eso nos da obviamente una pauta para nosotros meditar y entender
que aunque toda la creación la hizo Dios en Cristo y por Cristo, y Él fue quien lo hizo, y era para su gloria, y que todo, como dice la Escritura, lo que está en la tierra, en los cielos y toda la creación, le pertenece a Dios, aunque nos ha dado a nosotros honra, nos ha distinguido, nos ha dado vida, nos ha bendecido con familias, nos ha bendecido con gracia natural, con gracias también del Espíritu Santo cuando ya estamos en Cristo. Todas las cosas le pertenecen a Él, pero en su justicia y en su bondad y en su amor nos deja disfrutar de todas las cosas correctas. Y entonces Él, siempre como un buen caballero y como un Dios justo, aunque Él tiene propiedad de todo, no lo arrebata así, lo hace correctamente, porque también quiere darnos ejemplo de cómo conducirnos nosotros aquí abajo. Y entonces, primero notamos que este pollino nunca había sido usado, y entonces sería para la gloria y honra de Dios, para su Hijo Jesucristo. Pero entonces también vemos ahí en Marcos, un poquito más abajo, en el verso 5, dice que de los que estaban allí les dijeron que porque estaban desatando este pollino. Y ellos les dijeron que lo necesitaba el Señor Jesús y después lo iba a devolver. Y los dejaron. Pero si nosotros leemos Lucas 19 en el verso 33, ahí entendemos quiénes eran estas personas que Marcos no nos dice. Y Lucas nos dice que cuando desataban el pollino, los dueños de este pollino y esta asna les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ya cuando ellos les explican que era para Cristo, ellos lo permiten, ¿verdad? Confiando que los va a devolver el Señor. Y entonces nosotros podemos ver ya ahora, regresando a Mateo 21, en el versículo 4, continuando la lectura, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida la hija de Sión a Jerusalén, he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí nos vuelve otra vez a dar énfasis de asna y pollino, pero ya nos explicaron que se sentó sobre el pollino, pero como Dios denota que era la asna y el pollino, porque no iba a hacer esa injusticia a Dios de separar al pollino que lo necesitaba de su mamá, sino que todavía estaba con su mamá y se trajo los dos, aunque al que montó, no lo explicó ya Marcos, fue al pollino, pero a los dos los llevó porque era la familia. O sea, él no hizo injusticia de separar un animal por otro, que cuántas veces nosotros los humanos hacemos tantas injusticias, que él sí cuida todos los detalles, ¿verdad? Y otra de las cosas, lo hizo con propiedades con sus dueños pidiéndolo, y se los prestaron, ¿verdad? Y él los devolvió en su momento. Como él no hace ninguna injusticia, y él es correcto en todo esto. Pero hace alusión Mateo que se está cumpliendo una profecía de él en esto, que estaba escrita por un profeta. ¿Y dónde hallamos esta profecía? Lo hallamos en el Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice así la palabra, alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía es la que hace alusión acá a Mateo y es donde obviamente se cumple en este momento esta profecía y vemos todo esto. Ahora bien, continuando con la lectura del Mateo, dice, y los discípulos fueron, hicieron como les mandó, trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, aquí tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Aquí vemos cómo el pueblo reacciona cuando Cristo entra a Jerusalén y empiezan a cortar ramas de árboles frondosos, que esto es una práctica judía para celebrar a Dios que desde el Antiguo Testamento se hacía. Esto no era algo nuevo, es algo que los judíos hacían para celebrar a Jehová, para celebrar a Dios, cortar ramas de los árboles frondosos, de palmeras y otros árboles frondosos, y darle gloria a Dios, danza a Dios, cánticos a Dios, que era lo que estaban haciendo con el Hijo de Dios también en ese momento. Entonces cortar las ramas de los árboles
no era que se fueran merecedores a una multa por el municipio o un problema, era una tradición y era una costumbre judía. Y en Juan capítulo 12 vemos qué tipo de árboles eran. En el versículo 13 dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana a Dios en las alturas, Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Rey de Israel. Entonces aquí nos aclara Juan que eran ramas de palmeras. Por eso en la tradición nosotros, cuando celebramos con ramas, ese día en el culto, en la fiesta que damos a Dios, en el agradecimiento a Cristo, usamos también ramas de palmeras que conseguimos, que hacemos de forma artificial o conseguimos de forma natural. Y entonces podemos ver aquí en Levítico capítulo 23:40, donde hay esta práctica judía para celebrar a Dios, que era algo muy común entre los judíos. Levítico 23:40, y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol más hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y te regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Está hablando aquí de las fiestas solemnes que festejaba Israel cada año delante de Dios. Y aquí está hablando de la fiesta del séptimo mes, cuando los frutos, ya habían recogido todo el fruto de la tierra, estaba contento el pueblo porque Dios los bendijo con lluvia, con abundante comida, abundante fruto. Estaban haciendo ya también fiesta de los tabernáculos y mucha fiesta. Y cuando celebraban todos los 7 días cortaban árboles de ramas de palmeras y danzaban y cantaban a Dios 7 días. Entonces ya era esto una práctica para glorificar a Dios, celebrar a Dios, y de esa manera recibieron al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera nosotros también celebramos este día en recuerdo a este enorme evento. Y continuando con la conversación, dice, y cuando entró Jesucristo en Jerusalén, en el verso 10, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? ¿Por qué hay tanto alboroto, tanta gente? Y la gente le decía, este es Jesucristo, el profeta. Es de Nazaret, de Galilea. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía de quién estaban hablando. El que andaba levantando muertos, el que andaba sanando leprosos, sanando ciegos, estaba dándole habla a los mudos, el que levantaba paralíticos, el que hizo maravillas y sanidades, el que liberaba de endemoniados y dejaba libre a la gente. Y toda la gente festejaba y festejaba que el rey de Israel estaba entrando a Jerusalén. Pero aquí vemos entonces lo que Mateo nos dice que entró, nos lo dice en Lucas capítulo 19, versículo 41, algo diferente. Nos dice que qué pasó cuando Jesucristo vio la ciudad de Jerusalén y iba a entrar. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesucristo lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses a lo menos que este es tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos delante de ti y no dejarán en ti nada de pie. Aquí vemos cómo Cristo llora, porque a pesar de que es la entrada triunfal y que Él está alegre porque empieza su última semana donde va a redimir la humanidad, estaba triste que su pueblo a los que Él vino no le recibieron. Su pueblo al que deberían haber sabido que Él era y de que todo el Antiguo Testamento, todo el Torá que ellos tenían hablaban de Cristo, no podían verlo por su pecado, por su orgullo, su soberbia. Y entonces no permitían que Dios entrara también al corazón de ellos, porque ellos así lo decidieron, no Dios, ellos lo decidieron así. Y en esa ceguera y en ese no ver, Cristo le está viendo lo que le va a pasar a Jerusalén y que sucedió en el año 70 que fue destruida Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra y fue esparcido todos los judíos por todo el mundo porque no aceptaron la paz, no aceptaron al Salvador y de hecho todavía aún no lo aceptan ahí en Israel,
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero bueno, Dios tiene también un tiempo para salvarlos a ellos, está escrito ahí en Romanos y en otras partes. Entonces encontramos también aquí que en el libro de Marcos, en el verso 11, dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, lo primero que hizo fue ir al templo. Y entonces nosotros ya terminamos este video diciendo esto. En el libro de Mateo, después de que ya Jesús entra a Jerusalén, nos explican los siguientes textos de este capítulo, lo que hizo Jesucristo. Dice que lo primero que hizo fue purificar el templo, quitar a todos los vendedores, a todos los que estaban usando de vendimia el templo en lugar de oración, restablecer la oración en la casa de Dios, restablecer lo correcto, para que el pueblo de Dios estuviera en comunión con Dios correcta y no estuvieran usándolo para sus propios beneficios, ni los fariseos, ni los escribas, ni los sumos sacerdotes, ni toda la gente judía que lo usaba como mercado. Él purifica el templo, que eso nos da enseñanza que cuando Dios entra a una entrada triunfal a nuestra vida, nacemos de nuevo en Él, por el agua y por el Espíritu, Él empieza a purificar el templo que somos nosotros ahora, por lo que su presencia ahora está en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces Él empieza a purificarnos con su palabra y con una gracia sobre gracia, su poder en nosotros, moviéndose por su Espíritu para vencer nuestra carne, para cambiar nuestra manera de pensar, aún de Dios, aún de lo que creemos conocer de Dios, que solo Él nos puede revelar con su Escritura y su Espíritu. Que nosotros nos han dicho tantas cosas que creemos de dogmas de fe, sacramentos religiosos cristianos de tradición, y que seguimos igual perdidos, malhablantes, lujuriosos, lasciviosos, peleoneros, resentidos, envidiosos, engañadores. Seguimos perdidos, pero sí nos persinamos y sí vamos a misas y puras mentiras. Hay que consagrarse, igual los evangélicos, igual van con su Biblia y andan aleluya, aleluya, amén, y peleándose con la esposa, siendo pésimos testimonios para sus hijos. Eso es un hijo de Dios. Se creen hijos de Dios, pero están engañados a sí mismos. El verdadero Hijo de Dios se parece a Cristo y cada día es purificado más por Cristo. Por eso viene que purificó primero el templo y luego viene la declaración de la maldición de la higuera estéril. Es decir, después de que Dios nos purifica, después de que Jesucristo entró en esa entrada triunfal y nos purificó, y no damos fruto de justicia, como dice la Escritura, no damos frutos del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, misericordia, perdón. No damos esos frutos, es que no tenemos a Cristo, es que no lo conocemos. Tenemos una membresía cristiana en algún lugar, tenemos sacramentos cristianos, tenemos nuestras propias ideas de la salvación, tenemos nuestra propia esperanza que un día nos iremos con Él. Tenemos puras mentiras, pero la verdad de Dios que está escrita no pasa en nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de no confiarnos en lo que dice la religión, sino lo que Dios dice, y que nuestra vida sea un reflejo de lo que Dios establece, cómo son los que son purificados por Él. Y entonces cuando Dios maldice la higuera, es porque Él creó la higuera para que dé fruto, para que alimente, para que dé vida. Y cuando no lo estaba haciendo, la maldijo, que es lo que Dios advierte en los evangelios, que hará con sus hijos que están en desobediencia y no quieren llevar fruto del Espíritu Santo. No quieren tener comunión con Él para santificarse, no quieren leer su escritura y vivir con Él para poder cambiar su forma de pensar, entender y aún de concebir las cosas de Dios y de las cosas de las religiones que engañan, poder escapar. Y como no quieren nada y no llevan esos frutos, los va a maldecir Dios y los va a meter al infierno a esos hijos de sacramentos o hijos evangélicos o católicos o de todos lados o testigos de Jehová o todos los adventistas, metodistas, todos van para el infierno si no llevan fruto de Dios, si no son purificados, si no viven de forma pura en su templo que evita Dios. No nada más es creer una historia religiosa de siglos y tradición cultural religiosa. Es vivir como Dios dice. Y solo se puede con el poder de Dios, viviendo la palabra de Dios, cuando realmente nos rendimos ante Él y buscamos su ayuda.
pero de verdad, no de sacramento ni de religiosidad, de verdad en el Espíritu. Y entonces sigue hablando en ese capítulo la autoridad de Jesucristo para que entendamos que Él es nuestro Señor, y si es nuestro Señor tenemos que obedecerle, y si es nuestro Señor tenemos que servirle, pero no en el templo dando hostias, o no en el templo nada más barriendo, o no en el templo predicando la palabra evangélica. No, tenemos que servirle aún en nuestra casa con nuestra esposa, siendo testigos de un verdadero Hijo de Dios que ama, respeta, cuida y protege a la esposa. Y aun cuando es necia e insensata, tener misericordia, paciencia y amor, y orar por ella para que Dios transforme el corazón. Y viceversa, cuando el hombre y nosotros somos los necios insensatos, ella clamando y por su buen testimonio, como lo dice la epístola de Pedro, Dios actúe a favor de ella y ese matrimonio y lo cambia a él, pero no a través de decirle eres hijo del diablo y te vas a ir al infierno. Y esas cosas no son de Cristo ni de un hijo que se está conduciendo correctamente para que Dios obre en ese matrimonio. Y así con los hijos. Y hay tanto, ahorita no podemos abarcar todos los temas, pero es como la autoridad de Jesús está sobre nuestra vida, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, para darle gloria para Él, así comer, dormir, vivir, todo es para Él, ya es nuestro Señor, si realmente lo es. Entonces todo lo que hacemos lo hacemos con un temor y con un amor de darle a Él la gloria y de que lo que nos vean que lo estamos haciendo para Él, aunque sean beneficiados nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo al ver el buen testimonio de Cristo en nosotros. Y nosotros queremos honrar al Padre. Entonces, después de esto, en este capítulo 19 de Mateo viene la parábola de los dos hijos. Y ahí nos habla Dios que esto es como el reino de Dios, que como pone esta parábola a Cristo, hay como dos hijos. A uno le dice, ve al campo para que me ayudes. Y dice, no, yo no voy a ir. Y el otro le dice, sí, yo voy, papá, yo te ayudo. Pero el que muy alebrestado dice que sí iba a ayudar, nunca fue. Y el que dijo que no iba y andaba de rebelde se arrepintió durante el día. Y sí fue. Entonces dice, ¿quién será el justificado? El que realmente obedeció. No el que dice obedecer y no lo hace. No el que desea hacerlo y no lo hace. No el que dice que un día lo hará y no lo hace. Sino el que lo hace. Entonces el que cumple la palabra de Dios. El que sirve a Dios de corazón sincero. Pero no nada más alimentando a los pobres. O no nada más llevándole cobija a los. O nada más visitando a los encarcelados. Esa es una mínima parte del cómo servir a Dios. Servir a Dios es adorarle, amarle, bendecirle, ahí en comunión íntima, en oración todos los días, porque Dios quiere una relación personal profunda con nosotros, no de lejos. Y luego escudriñar la escritura todos los días, eso es servirle, porque nos llena Él de su conocimiento, entendimiento, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, y ahora podemos ser buenos testigos para hablar de la verdad de Dios y también Dios salve a otros a través de nuestro mensaje, que es el mensaje de Él, pero con un buen ejemplo, en un buen testimonio de vida cristiana nuestro. Entonces tenemos que estar bajo su señorío, su autoridad y su poder para poder vivir de esta forma. Por eso no son todos los que se dicen hijos que irán al cielo, sino los que realmente obedecen, como dice aquí. Y luego al último de este capítulo habla sobre los labradores malvados, que da la parábola a Jesucristo, que Él, a pesar de que envió profetas, que Él, a pesar de que tenía un pueblo de Él, lo que hicieron fue matar a los que hablaban la palabra de verdad, fue matar a los mensajeros que Él enviaba para que se acercaran a Él, fue decir, ay, este es un religioso, ay, este le está echando a la iglesia, ay, este nos está criticando, ay, este quién le dijo que nos dijera. Empiezan a defender para seguir viviendo en el pecado, para seguir haciendo injusticias, y piensan que sus sacramentos y su religión, así sea evangélica, los va a llevar al cielo. Y no es así. Por eso habla Dios, no se confíen, porque aunque yo les di el reino, el que no lo esté labrando conforme mi justicia, mi amor y mi misericordia, nada tienen que ver conmigo, y aquel día se van a sorprender cuando los meta a quemarse por toda la eternidad. Entonces, qué importante entender que la entrada triunfal de Cristo a nuestra vida le debemos de dar importancia en esta Semana Santa que terminó, sí, pero también toda nuestra vida, todo el año.
para que siempre se mantenga esa entrada y esa alegría con ramas de palmera en nuestra vida de alabanza para Él, y esa alegría por una buena comunión que tenemos con Dios. Muy bien, en breve haremos el segundo video sobre la institución de la Cena del Señor, que es el siguiente evento que sucede en esta gloriosa semana de Pascua. Dios les bendiga.